Hasta hace algunos años, cuando escribíamos cartas o recibíamos cartas, seguramente que no leíamos una porción de la carta un día y a la semana continuábamos con otro párrafo y a la semana siguiente con otro párrafo. Es seguro que cuando recibíamos una carta por el correo postal, la leíamos desde el principio hasta el fin. Queríamos saber todo lo que el que nos escribió nos estaba diciendo. De esta misma manera, nosotros deberíamos leer las cartas bíblicas, las cartas que están en el Nuevo Testamento. Desde este lugar no podemos leer, por ejemplo, en este caso, los 4 capítulos que componen la carta a los Colosenses, porque nos demandaría mucho tiempo. Pero yo te aconsejo, te sugiero que en tu casa tomes tu Biblia y lea desde el principio hasta el final sin detenerte, los 4 capítulos. Te va a demorar muy pocos minutos, menos de lo que demanda este estudio bíblico. Y al otro día, lee los 4 capítulos también de otra versión. Y al día siguiente, hace lo mismo de otra versión. Y al cabo de la semana vas a leer 7 veces la carta a los Colosenses y te vas a asombrar del conocimiento general que vas a tener de toda esta carta. Porque al leer de varias versiones, algunos textos, algunos versículos resultan más comprensibles, más claros. Yo, por ejemplo, leo de 7 versiones de la Biblia para poder comprender mejor. Así que por experiencia personal te aconsejo, ahora que estamos estudiando la carta a los Colosenses, que en tu casa tomes cada día y lea los 4 capítulos y al día siguiente los 4 capítulos de otra versión. Te va a ser de gran bendición. Hoy continuamos con el estudio sobre la carta a los Colosenses. Y en el estudio anterior finalizamos diciendo que ellos tenían la esperanza que les estaba reservada en los cielos. Así concluíamos casi el primer estudio. Que ellos habían sabido eso por el mensaje del Evangelio, los hermanos de Colosas, que habían llegado hasta ellos y que desde el día que ellos lo escucharon, desde el día que entendieron, lo comprendieron, lo conocieron, la gracia de Dios estaba con ellos y crecía en ellos y producía fruto. Ahí se cumplía lo que dice la palabra. La palabra no vuelve vacía, sino que hace el efecto para la cual es enviada. Así que los cristianos de Colosas producían fruto como resultado de haber escuchado el mensaje de Dios y esa esperanza que les estaba reservada en los cielos, como decía en el mensaje anterior. Hoy continuamos en Colosenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Colosenses 1, versículos 7 y 8. Quiero recordarte que estoy usando la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Colosenses 1, 7 y 8 dice: esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Lo leemos así rápidamente y seamos honestos, no le encontramos mucho sentido, pero si nos detenemos versículo a versículo y meditamos y examinamos, hacemos una exégesis de cada texto, es seguro que nos vamos a sorprender del gran contenido que tiene estos 2 primeros versículos que leemos. El versículo 7 dice: esto lo aprendieron por medio de Epafras. En el estudio anterior decíamos que Epafras había sido el fundador de la iglesia en Colosas. Él era un ciudadano de esa ciudad y había ido a Éfeso, donde estaba predicando el apóstol Pablo. Y ahí escuchó por primera vez el Evangelio y luego volvió a su ciudad, a Colosas, y él fundó la iglesia de Colosas. En ese momento él no era pastor, era un laico, era una persona que
tenía tanto entusiasmo en su corazón por servir a Dios. O sea que esto nos motiva. Cualquiera de ustedes puede fundar una iglesia, si lo siente de parte de Dios. No te limite diciendo, yo no soy pastor para fundar una iglesia. Epafras fundó la iglesia de Colosas sin ser pastor. Andando el tiempo, fue un eficaz siervo de Dios, un pastor, el pastor de los colosenses. Luego sigue diciendo el versículo 7, el apóstol Pablo dice de él, nuestro consiervo amado. Y me llama la atención que siendo Pablo de mucho mayor experiencia, siendo un apóstol, él no lo subestima a Epafras, no lo mira como un subalterno, como un subordinado, tampoco lo pone en alto, lo pone de igual a igual. Dice nuestro consiervo, nuestro compañero de tareas. Qué hermoso es poder tratarse entre los hermanos de igual a igual. Qué feo es en un lugar cuando alguien se siente más que otros y cuando algunos se sienten menos. Entonces uno se siente incómodo, pero en el ambiente cristiano todos tenemos que sentirnos igual. No hay superiores ni hay inferiores. Y tal vez alguien se siente inferior. Bueno, esa no es la idea de Dios. Para Dios valemos todos igual, Jesús murió por todo y tenemos tanto valor. Nuestro consiervo amado. Y luego dice que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Un fiel ministro. ¿Qué quiere decir ministro? Un servidor, un siervo. Y acá se origina otro error. Si alguien te preguntaran, ¿quién es un ministro de Dios? Iba a decir el pastor fulano, el evangelista mengano, y vas a empezar a nombrar. No, ese es un error. Ministro quiere decir un siervo, un servidor. Y en este caso, cada cristiano verdadero es un ministro del Señor. Así que si alguien te pregunta, ¿qué sos vos? Decirle, yo soy un ministro del Señor, porque yo sirvo al Señor. Estamos descubriendo cosas que a veces podemos tener prejuicios acerca de algunos términos. Él dice que es un fiel servidor, un fiel ministro de Cristo para ustedes. No hay un siervo de los hermanos. Todos los siervos somos siervos de Dios para servir a los hermanos, pero no somos siervos de los hermanos, sino siervos de Dios. Pasando al versículo 8 dice, también quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Epafras le trajo noticias preocupantes, pero también noticias alentadoras. Epafras le decía al apóstol Pablo que estaba preso en Roma y le decía que él les habló del amor de los colosenses que tienen en el Espíritu. Y esa expresión no es tan clara, por lo menos no se la entiende con tanta facilidad. Pero yo te quiero leer de otra versión que dice, es decir, que aman a los demás ayudados por el Espíritu Santo. Y ahí se entiende claramente. Eso quiere decir el amor que ustedes tienen en el Espíritu. El Espíritu Santo les ayuda para amar a los demás. Así que si uno de nosotros no puede amar a los hermanos, es porque no estamos teniendo la asistencia del Espíritu Santo, porque nosotros estamos viviendo una vida tal vez alejada de Dios y entonces el Espíritu no está activo en nuestra vida. Hoy por hoy en general, en el ambiente pentecostal dice, bueno, fulano habla en lengua, está lleno del Espíritu Santo. Yo te digo que esa es la evidencia inicial, pero hace bastante tiempo que yo me fijé que hay personas que hablan en lenguas y no aman a los hermanos. Tienen resentimiento, tienen conductas, no son amorosos, no son amables. Entonces, para mí, la evidencia de que un cristiano está lleno del Espíritu Santo es que tiene el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo no estoy descalificando el hablar en lengua, pero no nos engañemos. A veces pura alaraca, pero en el corazón no hay amor, no hay paciencia, no hay amabilidad. Ellos amaban a los hermanos porque el Espíritu Santo estaba llenando sus vidas.
qué bueno es que esto tengamos muy en cuenta, hermanos, que nosotros nos autoexaminemos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me conduzco? ¿Me interesa solamente hablar en lenguas o me interesa amar, tener paz, tener paciencia, tener amabilidad? Pasamos los versículos 9 y 10. Dicen: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo por lo menos cuando lo leo así, no le saco mucho provecho. Me tengo que detener versículo a versículo y examinar, meditar, hacer una exégesis, extraer la mayor enseñanza posible. Comencemos por el versículo 9. Hay dos expresiones que llaman la atención. Por eso nosotros, dice Pablo. ¿Por qué dice nosotros? ¿Por qué no dice por eso yo desde el día que supe? Él siempre está hablando en plural, porque recuerdan que yo enseñé que Pablo no estaba solo. Él tenía un equipo de colaboradores. Es bueno no jugar el partido individualistamente. En el fútbol argentino muchas veces se pierden grandes partidos porque cada jugador se quiere lucir, pero cuando el equipo juega en equipo, entonces son ganadores. En la obra de Dios pasa así. Nadie se debería querer lucir, ser la estrella del equipo. Hay una sola estrella que es el Señor Jesucristo. Entre nosotros tenemos que trabajar en equipo. Y Pablo trabajaba en equipo. Él era el que más llevaba la cabeza, pero tenía alrededor de 20 colaboradores, que siempre venía uno, se iba, venía. ¿Qué lección para nosotros? Trabajar en equipo. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes. Eso se destaca. Qué lindo es orar por los hermanos nuevos en el camino del Señor, por los que ya no son tan nuevos y aún por aquellos que caminaron mucho tiempo. Porque no hay ninguna garantía que los que llevan años en el camino del Señor no corran el riesgo de apartarse. No estamos inmunizados contra la apostasía, contra el apartarnos del Señor. Siempre está ese riesgo. No podemos decir, yo llevo 51 años siguiendo al Señor, así que yo ya no me voy a apartar nunca. Cuidado, cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que tener cuidado. Entonces ellos oraban sin cesar por los colosenses. Ahora uno dice, ¿y qué le habrán pedido Pablo y su equipo de colaboradores? Ahí mismo dice, y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad. Esta oración casi no hacemos nunca. Orar por los hermanos, oro por mi hermano fulano, por mi hermana fulana, que el Señor le dé un amplio conocimiento de su voluntad. La mayoría de los cristianos hoy andan como a tientas. ¿Y qué te parece si hago tal cosa? ¿Y qué te parece si hago otra cosa? Y no entienden la voluntad de Dios. Entonces tenemos que orar pidiendo que se haga, que conozcamos la voluntad de Dios, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos? El apóstol Pablo les decía a los romanos, no vivan según los criterios del tiempo presente, no vivan como gente del mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie también su manera de vivir. Cambien su patrón mental y cambiarán su patrón de conducta. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Si estás tomando nota, esto está en Romanos 12:2. Así que, para muchos cristianos, la voluntad de Dios, me da miedo. Pero ¿qué dice? La voluntad de Dios es buena, es agradable. Cuando uno la descubre y si uno está en comunión con el Señor, es grato hacer la voluntad de Dios. Es grato lo que es perfecto. Seguimos en el versículo 9 que dice,
seguía orando en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que Pablo y sus colaboradores están orando por los cristianos de Colosas para que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es sabiduría? Saber hablar cuando debo hablar y saber callar cuando debo callar. Saber hacer ciertas cosas cuando tengo que hacerlas y no hacerlas cuando no es el tiempo apropiado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto necesitamos estar llenos de sabiduría y de inteligencia no mental, sino espiritual? Yo conozco a muchos catedráticos intelectuales que saben muchísimo porque han cursado altos estudios en la universidad, pero no tienen inteligencia espiritual, que es muy distinto. En la carta de Santiago leemos: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento de un lado a otro. No piense pues quien tal haga, quien proceda de esa manera, dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. O sea que nosotros podemos orar y pedir para nosotros y para otros sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuánta necesidad tenemos de eso? En el libro de Job leemos el temor del Señor, no el miedo, sino el temor. ¿Qué temor? Reverencia, respeto a Dios. El temor del Señor es sabiduría. Y apartarse del mal es inteligencia. O sea que si uno es inteligente espiritualmente hablando, uno se aparta del mal. Y si uno no es inteligente espiritual, por más que le digan, mira, ese camino por donde vas es malo, no, en ese camino sigo. Pero ¿qué dice la palabra? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta cita última está en Job 28, 28. Ahora vamos al versículo 10. Para que vivan como es digno del Señor. Y eso se lee generalmente en el servicio de Santa Cena. No tomar la cena indignamente. Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir vivir dignamente? ¿Verdad? Por lo menos yo no puedo darte una definición tan rápida. Dice, para que vivan como es digno del Señor, le pedía Pablo y su equipo para los cristianos de Colosa. Pero en este mismo versículo te dice qué es vivir dignamente. Dice, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Vivir dignamente es vivir haciendo lo que al Señor le agrada. Así que si vos y yo hacemos lo que al Señor no le agrada, no estamos viviendo dignamente. ¿Se entiende, hermanos? Así que vivir dignamente es hacer todo lo que al Señor le agrada. Y que nosotros sabemos. No podemos argumentar diciendo que no sabemos. El apóstol Pablo le decía a los corintios, nuestro objetivo es agradarle a Él. Esto se lo decía en 2 Corintios 5, 9. Y en la carta a los hebreos leemos esta expresión: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que lo buscan. Hebreos 11:6. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Pero la fe viene por el oír la palabra. La fe viene por mirar a Jesús espiritualmente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y también podemos pedirle al Señor que nos aumente la fe. Y en la carta a los romanos leemos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. ¿Qué es según la carne? Según la naturaleza caída, según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Todo esto nos llevó a pensar por la oración de Pablo por los colosenses. Seguimos en el versículo 10 donde dice, produciendo los frutos de toda buena obra
¿qué quiere decir esto? Produciendo los frutos de toda buena obra. Bueno, tal vez una expresión de Jesús te ayude y me ayude a aclarar este tema. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, yo permaneceré unido a él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. No está hablando del fruto del Espíritu Santo, sino el fruto del cristiano, lo que nosotros hacemos para el Señor. Ganar almas, orar por los perdidos, invitarlo a venir a los cultos, visitar a un hermano que está desanimado, orar por uno que está enfermo. Tantas cosas hay para hacer en la obra de Dios. Eso es el fruto del cristiano. Pero eso solamente es posible cuando uno está unido al Señor Jesús y Él está unido a nosotros. Continuamos con el versículo 10 que dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros generalmente decimos, bueno, conocí al Señor el día que recibí a Cristo en mi corazón. Y creemos que eso es todo. Eso fue solo el comienzo. Pero no nos alcanza la vida para alcanzar a comprender la grandeza de Dios. Y generalmente conocemos a Dios cuando pasamos por grandes pruebas y sufrimientos. Si es que no nos rebelamos contra Dios y lo buscamos con todo el corazón, Dios se manifiesta en su grandeza, en su misericordia, en su amor, y nosotros terminamos diciendo, yo no sabía cuán grande es el Señor. Así que si estás pasando por prueba, es tu momento ideal para buscar a Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Dios dice que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que sea porque aprendió a conocerme y a entenderme. Jeremías 9, 23 y 24. O sea que uno puede llegar a conocer más a Dios y entender más a Dios. Cuando lo buscamos, cuando oramos, cada día es una oportunidad de conocer más. Ahora pasamos a los últimos versículos 11 al 14 que dicen, todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y que también nos ha librado del poder de la oscuridad o de las tinieblas, como dice otra versión, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si yo te preguntara, ¿entendiste? Seguramente que me vas a decir, más o menos, casi nada. Por eso es necesario examinar, meditar en cada versículo. El 11 comienza diciendo, todo esto fortalecidos con todo poder. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos estar fortalecidos en el Señor, porque es un tiempo peligroso, es un tiempo donde las ciencias ocultas, los hechiceros, los brujos avanzan. Hay tanto mal en la humanidad que nosotros no podemos resistir eso con fuerza humana. Necesitamos estar fortalecidos por el Señor. En la carta a los Efesios leemos, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes. Firmes en el Señor, firmes en el camino del Señor y en el poder de su fuerza. O sea que es una decisión nuestra, luchar con fuerza humana o depender del Señor. Efesios 6:10. Continuamos con el versículo 11 que dice, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, sé que no es tan fácil entender. Busqué otra versión más sencilla que dice, por el gran poder de Dios recibirán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Qué clarito, qué hermoso es leer de varias versiones. Eso nos aclara todo. Por el gran poder de Dios recibirán nueva fuerza y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Cuando buscamos a Dios, Él nos fortalece y podemos soportar las pruebas, las dificultades. Seguimos en el versículo 11 y pasamos al 12. Así con gran gozo darán las gracias al Padre
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Otro versículo que si yo te preguntara, ¿entendiste qué quiere decir? Más o menos, no tengo una versión clara. Bueno, te leo de una versión más sencilla. Escucha bien lo que dice. Así con gran gozo darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido para su pueblo. Dios prometió una herencia gloriosa, pero para su pueblo. Yo te pregunto, ¿ya sos parte del pueblo de Dios? Uno puede estar cerquita del reino de Dios y no estar dentro. Uno entra cuando recibe a Cristo en el corazón y continúa si uno se mantiene en el camino del Señor. Pero uno se puede volver atrás, puede apostatar, puede salirse, se puede perder la salvación, aunque los calvinistas dicen, salvo para siempre salvo, nunca te perderás. Es el gran engaño que hay. Y una promesa de Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre o en la imaginación del ser humano, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. Y si yo te preguntara, ¿amás al Señor? Me diría, amén, sí, todos diríamos. Pero ¿sabés que amar al Señor significa obedecerle? No es cuestión de emociones, es cuestión de obediencia. El que obedece al Señor le demuestra que lo ama. Seguimos en el 13. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que nos ha librado del poder de las tinieblas, de los poderes demoníacos, y nos trasladó, cuando recibimos a Cristo en el corazón y lo estamos siguiendo, nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús. Las Escrituras dicen a los cristianos, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, este es un versículo que a lo mejor lo sabes de memoria, pero ¿qué quiere decir? Linaje escogido quiere decir una raza escogida. Y no es que nosotros seamos mejores que los demás seres humanos, pero cuando Jesús nos limpió de nuestros pecados, nos rescató, nos anotó nuestro nombre en el libro de la vida, somos una raza escogida, porque nosotros nos arrepentimos. Luego dice, real sacerdocio, sacerdote al servicio del rey. ¿Qué misión tiene un sacerdote? Comunicar al pecador con un Dios santo. Bueno, real sacerdocio, nación santa, separada de lo vil, de lo pecaminoso, de lo sucio del mundo, para Dios. Pueblo adquirido por Dios, para una misión. ¿Qué misión? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gran pregunta es, ¿estamos nosotros hablando de aquel que nos llamó? ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Tenemos que aprovechar la oportunidad cuando estamos frente a una persona de hablarle de Jesús, que Él nos perdonó, nos sacó de las tinieblas, nos trajo al reino de su amado Hijo y ahora estamos aptos para participar de los santos en luz. Y llegamos al último versículo, al 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Redención. ¿Qué significa redención? Bueno, redención viene de la palabra rescatar. Quiere decir salvar a alguien de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del poder del diablo. Y Jesús nos rescató, nos sacó, pero nosotros tenemos que serle fiel y seguirle. Jesús derramó su sangre para rescatarnos de la condenación eterna, perdonando nuestros pecados si reconocemos que somos pecadores y los recibimos en el corazón como Salvador y Señor. Finalizamos. ¿Estamos nosotros anunciando a nuestro gran y poderoso Salvador? Y si alguien nunca le recibió en el corazón a Jesús, todavía está en el reino de las tinieblas. Es hora de venir al reino de la luz, porque si te sorprende la muerte, no vas a entrar al cielo. Al reino de Dios se entra en vida para luego ir al cielo. No es que algún día cuando entremos al cielo entramos al reino de Dios. No, en vida entramos al reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús al comenzar su ministerio? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que el reino de Dios está aquí en la tierra. Y ahí entran todos los que se arrepienten, reciben a Cristo en su corazón y los siguen. Que el Señor nos ayude a anunciar a Jesucristo y a seguirle fiel, y el que todavía no le sigue, que a partir de ahora sea un verdadero seguidor del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.